Buenas tardes, señores. ¿Se me escucha? Eh, Audio. Ya, estamos bien. Muy buenas tardes. A ver, la 93. 93, 93. Está. Bien, señores estudiantes, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Bien. Vamos a compartir pantalla. Sí, con sonido, por supuesto. Pero antes tengo que abrir mi PPT, las diapositivas. Y claro, la captura de pantalla respectiva. Sí, también. No, pero tengo el físico. Pero por si acaso, a ver, ¿dónde estamos? Oh, um, muy bien, ya, para que no haya dudas. Aperturando. Ujú, 2 horas. Ya, muy bien. Mm, captura de pantalla. Ya, muy bien, ya. Ajá. Bien, señores, compartimos pantalla completa. Ya, están observando mi pantalla. Voy a hacer, sí, captura de pantalla. One moment, please. Ajá. Aquí tiene que salir mi foto. Ay, ya, ahí. Ups, ups. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Mm, no. A ver, no. No, ya, ahora sí, mejor. Captura de pantalla. Un moment, please. Ya, a ver, vamos a mirar la camarita. Ya, listo. Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Empezamos nuestra sesión. Mm, Quiero compartir la sesión. No, a ver. Ya, a ver, presentación desde el principio. Y empezamos. Bueno, no hay nada como el alimento del espíritu, que es la música, la buena música.
Nuestro tema habíamos quedado filosofía política. Bien, eh, pero antes, una pequeña generalidad. De filosofía sabemos que no se puede definir, pero podríamos asumir que es una reflexión muy general, ¿verdad? Abstracta, especulativa, sí. Un interés por querer saber, ¿no? Sí. Y política viene de la raíz polis. Polis significa en castellano, es griego, sí, en castellano significa ciudad. Podemos decir que política hace referencia en términos etimológicos a la ciudad, a los asuntos de la ciudad, sí, de la ciudad solamente y ahora podemos decir del Estado, ¿ya? Es una generalidad que nos va a orientar qué es lo que queremos decir con esta disciplina de la filosofía, que es una disciplina de la acción, o en todo caso, de la acción o de la práctica filosófica. Me explico. La filosofía hasta hace un par de siglos se consideraba que no tenía una dimensión práctica, sino simplemente teórica, especulativa. Pero hoy sabemos que la ética y la filosofía política nos llevan al campo de la práctica, al campo de la acción. Sí, se desarrolla teorías, pero se te empuja a la acción, como decía los antiguos griegos, ¿no? La filosofía como teoría y praxis o práctica. Ya muy bien, entonces cuando habla de filosofía política estamos hablando de una reflexión sobre la ciudad y lo que rige u ordena la ciudad que viene a ser el Estado. Sí, 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 en términos muy generales, pero continuemos. Carlitos Marx, ¿no? Sí, la figura y al lado izquierdo, al lado derecho tenemos la democracia, dictadura, aristocracia, monarquía, formas de organización política o en todo caso, formas en las cuales se organiza una ciudad. Bien, puede ser bajo una democracia, una dictadura, una aristocracia, una monarquía. Claro, también está la oligarquía, ¿no es cierto? También tenemos la autocracia, etcétera. Hay varias, claro, la democracia híbrida, etcétera, etcétera. No, no es esto, las cuatro imágenes no representan todas las formas de gobierno, ¿no? Hay gobiernos que son legales, pero ilegítimos. ¿Cómo que ilegítimos? O sea, decimos que es legítimo cuando la gente, la población los acepta, acepta a sus gobernantes. Legal, cuando cumple las normas, ¿no? Ganó unas elecciones, ya muy bien, ganaste y gobierna así, pero si pierde apoyo de la población, ese gobierno elegido en las urnas legalmente se transforma no en ilegal, sino en ilegítimo. Ilegítimo, ¿no? Hago esa diferencia entre lo legal y lo legítimo. En la filosofía política ambas tienen que estar de la mano, porque de lo contrario se generan problemas. Ya, pero un momentito, me estoy adelantando. Sí, ¿qué es la filosofía política? La disciplina filosófica que estudia el origen y las formas de la organización del poder político. One moment, please, teacher. ¿Poder político? ¿Qué es el poder político? Ya, entendemos disciplina filosófica que estudia el origen y la forma de la organización del poder político. Usted me ha hablado de la ciudad. La ciudad está regida por, o ordenada por un conjunto de instituciones llamada Estado. El Estado. Y el Estado ejerce el poder político, es decir, el Estado, que se define como la nación política y jurídicamente organizada, ejerce control, ejerce o tiene la capacidad de controlar, manipular a la ciudadanía, ¿no? El Estado tiene la capacidad de imponerle su voluntad. ¿A través de qué?
¿A través de qué? Y diremos a través de la violencia o el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, sí, entiéndase, Policía Nacional en nuestro caso y Fuerzas Armadas. Es decir, los que gobiernan el Estado, los que dirigen el Estado, congresistas, presidente, etcétera, claro, Poder Judicial también, etcétera, todos ellos, funcionarios públicos, pueden imponernos a nosotros, los ciudadanos, su voluntad a través de las leyes. ¿Quién hace cumplir las leyes? Bueno, el mismo Estado a través de sus órganos de coerción, la Fuerza Armada y Policía Nacional, ¿no? Claro, pero alguien podría decir de usted, profe, pero un policía no es más que una persona como yo. Exacto, la diferencia está en que él legalmente puede portar un arma de fuego y tú no. Alguien diría, pero yo puedo sacar mi licencia. Claro, puedes sacar tu licencia, hacer todo un trámite, pero no podrías tener un arma de guerra, eso está prohibido. Solamente las Fuerzas Armadas y policiales pueden portar armas de guerra, entiéndase fusiles, entiéndase autos o unidades móviles de guerra, solo ellos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué estudia, qué reflexiona la filosofía política sobre cómo se origina el Estado, la sociedad y el Estado, y las formas como el Estado ejerce su autoridad sobre la sociedad? Eso es lo que estudia la filosofía política. Solo eso, no. También la filosofía política se hace normativa. ¿Normativa en qué sentido? O sea, establece normas o en términos coloquiales, ¿ya? Señala teorías o formas de cómo convivir mejor los ciudadanos, obviamente con el Estado. Bien, o sea, alguien diría, dar recetas para vivir mejor. Recetas no, porque son falibles. Lo que podríamos decir es dar sugerencia en base a esa reflexión de cómo debe convivir la ciudadanía, ¿no? Entre ciudadanos y con el Estado, ¿no? Te da fórmulas o en todo caso propuestas para vivir mejor. Partiendo desde la perspectiva ontológica de Aristóteles, hay un solo mundo, una sola vida. Y la finalidad de la vida humana es la de ser felices. Y como vivimos en una ciudad, en una polis, regida por un Estado, de lo que se trata es que el Estado genere las condiciones para que nosotros podamos vivir felices, ¿no? O tranquilos, llámalo si deseas, ¿no? O con todas las necesidades básicas cubiertas, las básicas cubiertas, mínimamente las básicas. Muy bien, ya. Pero también dice, reflexiona sobre los problemas políticos más importantes desde diferentes perspectivas teóricas. ¿Y cuáles son esos problemas políticos también importantes? La justicia, la redistribución de la riqueza, ¿ya? Eh, Sí, son algunos temas, ¿no? Claro, también sobre la mejor forma de gobierno, los objetivos del Estado, ¿no? Reflexiona si es posible o no una sociedad sin Estado. Y hay otras reflexiones, ¿no? Sobre los alcances y límites de la libertad, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple un ciudadano en una sociedad? ¿Dónde o cómo se origina el poder político? Bien. ¿Cuál es la importancia de la justicia, el bien y la felicidad para la sociedad humana? Todo eso y más reflexiona el filósofo que hace filosofía política. Bien, continuamos. Sigue la reflexión. Ahora desarrollaremos historia de la filosofía política, ¿no?
Eh, y veremos a Platón. Bueno, tal vez alguien está con su texto y está preguntándose, profesor, acá hay una línea que dice que la filosofía política posee un carácter marcadamente normativo a diferencia de la ciencia política, cuya principal pretensión es la de describir la realidad política. ¿Cómo es eso? A ver, te explico. La ciencia política, ¿ya? Eh, es un área de la ciencia, ¿no? Del derecho, sí, del derecho, ¿no? Que lo que hace es, o sea, estudia la sociedad y su relación con el poder del Estado, pero hace una descripción, no da posturas, o en todo caso, no da, entre comillas, respuesta o soluciones a los problemas sociales, a cómo mejorar la relación Estado-ciudadano. No entendí bien, ya, pongámoslo así, en concreto. Existe en la Facultad de Derecho, ¿no? Los que postulen a Derecho, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿ya? La Escuela de Derecho, donde estudian los abogados, ¿no? Y la Escuela de Ciencias Políticas. El que termina de estudiar Ciencias Políticas, que es 5 años, sale con su título y se le tipifica o denomina politólogo. El politólogo no es igual que el abogado, es diferente. El politólogo, ¿ya? Ha estudiado ciencias políticas y lo que va a hacer básicamente es describir cómo es una sociedad y cómo se relacionan los ciudadanos con el Estado. O sea, una descripción. ¿Qué cosa es una descripción? Señalar las características de cómo es esa relación. Nada más. Pero va a sugerir cómo mejorar, no. Porque si lo hace, el politólogo ya está haciendo filosofía política. Recuerda que la filosofía no es exclusiva ni ha sido grandemente desarrollada por los que han estudiado filosofía. No, recuerda, René Descartes, creo que te mencioné alguna vez, estudió, fue militar, ¿no? Y posteriormente postula, si mal no recuerdo, a Derecho, Literatura, Derecho, pero abandona la universidad. ¿Nunca estudió filosofía? No, nunca estudió filosofía. Wittgenstein tampoco, fue una especie de ingeniero de aviación, algo así, ¿no? Thomas Kuhn, él estudió física, ¿no? Profe, pero Platón ha estudiado filosofía. One moment, please, people. Eh, Platón en su época filosofía estudiar filosofía implicaba también estudiar ciencia. No había esa separación filosofía y ciencia como hay ahora. No, 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 era todo eso. Es más, él en su academia, porque él fundó la academia, ¿no? En el portal o la puerta de ingreso o en el arco de ingreso a la academia, escrito estaba en la parte superior, no ingrese aquí quien no sepa geometría o matemáticas, dirían otros, ¿ya? Geometría. O sea, tú tenías que saber ciencia y hacía ciencia ahí. Pero no solo eso, su discípulo Aristóteles, alguien diría, profe Aristóteles, pues él sí estudió filosofía porque fue alumno de Platón. No, no, para él la filosofía era también lo que hoy conocemos como metafísica, lo que se enseña en la universidad, metafísica, bueno, aparte de historia, ¿no? Que también enseña en la universidad, más ciencia, porque él habla de filosofía primera y filosofía segunda, Aristóteles, ¿no? Propiamente decía física. Entonces, para Platón, Aristóteles, los antiguos, filosofía y ciencia, entiéndase, reflexión y ciencia iban de la mano. No es como ahora, pues que postulas a la escuela de filosofía y empiezas a estudiar la biografía de fulano de tal y lo que dijo fulano de tal. No, no, no. En los antiguos griegos, filosofía, reflexión y ciencia se juntaban. ¿Para qué? Para abordar justamente problemas de la realidad. ¿Ya? El problema de cómo nos organizamos políticamente es un problema de la realidad. Ya, bueno, volviendo. Entonces, el politólogo solamente estudia para hacer una descripción de la sociedad que vive y sociedades del pasado. Sí, el sociólogo también lo puede hacer, sí,
Pero todos los hombres que estudian ciencia, todas las mujeres que estudian ciencia, se pasan al lado de la filosofía cuando empiezan una reflexión sesuda. Y en el caso del politólogo, empieza a dar alternativas de mejorar la relación ciudadano-estado, ¿no? Reflexiona sobre cómo hacer una mejor sociedad, cómo hacernos, eh, bueno, más humanos, ¿no? Dentro de un determinado contexto social, ya, por decir algo, ya. Volvamos acá. Platón. Platón, como sabes, no es su nombre, él se llama Aristócles. Bien, sí, es de una familia aristocrática, ¿no? Pero él también sufrió los embates, ¿no? Quiso llevar a la práctica, quiso llevar, bueno, en realidad llevó a la práctica su postura, pero al rey que quería formar como el sabio, el que dirija la ciudad, pues lo rechaza. Ya, pero primero veamos la postura y después te cuento aquello en el cual Platón pues, fue vendido como esclavo, justamente por llevar a la práctica su postura filosófica en lo político. A ver, Platón, ¿qué tiene Platón? Estamos hablando de un hombre del siglo IV antes de Cristo. Nos dice, ¿no? Con respecto a la sociedad, ¿no? La ciudad-estado ideal, ¿ya? Es aquella que está organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. O sea, la mejor sociedad, recuerda que para ellos, los griegos, bueno, los romanos le llamaban a ellos griegos, ellos se llamaban a sí mismos helenos, ¿no? Los helenos, ¿ya? Forman ciudades-estado. ¿Cómo que ciudades-estado? Algo así como una federación de países, algo parecido, no es lo mismo, no, pero algo parecido. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Te explico. Por ejemplo, Grecia y no, Esparta y Atenas, para hablar de las dos más conocidas, Esparta y Atenas eh, eran ciudades helénicas, ya, o griegas, ya como se les conoce, sí, pero tenían gobiernos diferentes, gobernantes diferentes, forma de organizarse de manera diferente. Como eran griegos, sí. ¿Y por qué se reconocían griegos? Porque tenían los mismos dioses y hablaban el mismo idioma, ya. Pero su forma de gobierno era diferente. Eran ciudades, pero tenían un estado diferente, una forma de organización social diferente. Bien, ya, continuemos, ya. Entonces, la mejor ciudad-estado es aquella, la ideal, ¿no? Es aquella que está organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. ¿Quiénes son los hombres más sabios y virtuosos para Platón? Los hombres más sabios y virtuosos es el filósofo. De ahí que nos llegue la palabra el filósofo rey. Pero ¿por qué decía eso? Es que el filósofo ya reflexionó sobre la vida, es consciente pues que todo lo material es efímero, ¿no? Que el acumular riqueza no se la va a llevar cuando muera, es un hombre que conoce el bien, que conoce la justicia, ¿no? Entonces, no va a ser pues un gobernante que camine chueco. No, 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 no va a ser así. Bien. Claro, ¿no? Será un hombre que no tendrá bienes, ¿no? Ni los guerreros. Ahí nos mencionan el famoso comunismo platónico, ¿ya? Pero sí es un término que puedes googlear y puedes buscar, ¿no? El famoso comunismo platónico. Aquí no usamos ese término, pero ya más o menos te estamos dando una idea, ¿no? Quien debe dirigir la ciudad-estado es el filósofo, que es un hombre que conoce el bien, conoce la justicia y por tanto no está pues eso acumulando riquezas, ¿no? Llevándose roles y la coima, ¿no? Y no, no, para el estilo, no, 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 no. Ya, esa es la postura de Platón, sí, cuando era joven y optimista. Porque, mira, continuemos ya. Él nos decía que esta ciudad ideal, que está dirigida por los filósofos, ¿no? Se configura en tres segmentos o en tres grandes grupos. Platón no habla de clases sociales.
aunque por ahí hay traducciones que nos dicen que él divide la sociedad en tres clases sociales, no es exactamente así, ¿ya? En su época no existía el término clase social. Eso es propio del siglo XIX, ¿no? El 18 se genera ya algunos atisbos, el 19 ya se consolida el término clase social, y es más, el término clase social tiene múltiples definiciones hoy día, ¿no? De tal forma que es un dolor de cabeza para los sociólogos. Ya bueno, pero en este caso, ¿cuáles son los segmentos sociales, ¿no? Y nos habla, pues, en la cúspide de la pirámide, pocos, obviamente, está los filósofos gobernantes o el filósofo gobernante. Quienes defienden la ciudad tienen que ser relativa mayoría, son los guerreros, ¿no? Tanto el filósofo como los guerreros no deben tener propiedades, nada a su nombre, absolutamente nada. Bueno, y la gran mayoría, pues, ¿no? La base de la pirámide social es o son los artesanos y labradores, la población, la people, the people. Ellos, ¿no? Los que generan riqueza, claro, porque el filósofo rey no va a estar trabajando, pues, ¿no? Y los guerreros tampoco están cultivando, pues, la chacra. No es así. Aunque en Atenas debo decirte que los artesanos, los campesinos, etcétera, cuando había guerra, ellos se vestían el uniforme. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Se volvían militares. ¿Por qué? Porque no había ejército profesional. El único, bueno, en todo caso, ¿no? La ciudad-estado de un ejército profesional altamente especializado era Esparta. Esta ciudad-estado Atenas tenía otra forma de organizarse. Ya bueno, pero en fin, quienes producían eran los artesanos y labradores, ¿ya? Son la base de la pirámide. Y él consideraba que así debería ser una ciudad-estado, donde cada quien cumple su función. Ya muy bien. ¿Qué más nos dice Platón? Nos dice que el bienestar de la ciudad-estado está por encima de los intereses particulares. ¿Ya? O sea, el bien de la ciudad está por encima de lo que desee una persona, lo que quiera una persona. Como podemos ver aquí, hay una especie de colectivismo, o sea, el individualismo radical de todo yo, no, acá no. En esta sociedad los seres humanos, ¿ya? Tienen una conducta diferente a la nuestra, ¿no? Muy diferente. ¿Cómo que diferente? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, pues hay jóvenes que quieren estudiar en la universidad, ingresan, sacan rápidamente su título, estudian idiomas y se van a vivir a otro país. No les interesa la población, ellos solamente quieren desarrollarse y salir de aquí como sea de la mejor manera posible. Bien. Eh, para los griegos de esa época no era así. Para ellos su esquema mental es primero mi ciudad tiene que ser la mejor. Y cuando hablo de mi ciudad, hablo de mi gente, mis vecinos, quienes me rodean, mis conciudadanos, todos tenemos que ser felices. Mi felicidad está en función a la de ellos. Yo no los utilizo, sino todos colaboramos, cooperamos para hacer una mejor sociedad. Esa sería la lógica que nos da Platón. Pero, ¿qué sucede? Bueno, eso es cuando era joven, te digo, ¿no? Y bueno, viaja a una ciudad-estado, ¿no? En las cuales, otra, que no es Atenas, no recuerdo el nombre, en las cuales pues hay un rey llamado Dionisios I, en las cuales pues trata de formarlo, ¿no? En la filosofía, etcétera, un rey gobernante. Pero hay discrepancias, Platón fracasa, se regresa a Atenas y hay dos versiones. Una versión asevera que es Dionisios quien lo vende como esclavo, lo esclaviza y lo vende como esclavo en un mercado, que eso era normal en esas épocas, ¿ah? ¿No? Retener personas y venderlas, sí, venderlas por dinero. Ya bueno, pero hay otra versión que nos dice, no, Platón, Dionisio, pues no.
no acepta, ¿no? Lo repudia, Platón también, y se va, y mientras va navegando, unos piratas capturan la nave en la cual estaba Platón, ¿no? Llamémosle el barco, y lo esclavizan. Y en el mercado, para suerte de Platón, observa pues que, no, él no observa, sino un amigo de él, recuerda que él es aristócrata, su amigo también aristócrata, no recuerdo el nombre, lo compra, lo compra, ¿no? Pero hay otras versiones que dicen no, él comunica a otros amigos y juntan dinero para comprarlo, para que logre recobrar su libertad, ¿no? Lo cierto que ese es un hecho, pues, muy traumático, muy chocante, ¿no? Todo su ideal se vino abajo. ¿Y qué sucede en la vejez? ¿Qué pasa con Platón en la vejez? Ya el anciano, con los golpes de la vida, aprende que el mejor gobierno es el gobierno que está regido no por un rey filósofo, sino por la ley. O sea, las normas que rigen la convivencia entre los gobernantes y los gobernados, entiéndase, los ciudadanos y quienes gobiernan. Bien, ya, esa es la mejor forma de gobierno, aquella regida por la ley, lo cual implica también instituciones sólidas, pero eso ya lo va a decir Nicolás Maquiavelo. Él básicamente señala la ley, ¿no? Bueno, Platón tiene un discípulo, ¿no? El más destacado y se llama Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Veamos. Ah, bueno, sus obras, sí, sus obras relevantes son La República y las leyes. En La República, obviamente, no solamente habla de política, también habla del conocimiento, ya, y otros tópicos más, pero ahí encontramos estos temas, ¿no? Sobre la política y también las leyes. También está el Timeo, aunque más relevantes son su libro llamado Las leyes. Bien, continuemos. Aristóteles, él también es del siglo cuarto antes de Cristo. Bien, es el hijo de un médico, el médico del rey de Macedonia. ¿No? Ese mundo que para nosotros sería pequeño y para ellos grande, pequeño por la cantidad de la población humana, ¿no? No había un gran desarrollo de la medicina, la gente moría muy joven, etcétera, etcétera. Y no había tantos humanos como ahora, ¿no? Somos casi 8.000 millones de habitantes. En esas épocas no, pues ya. ¿Por qué digo eso? Porque la fama de Platón se ha extendido por toda Grecia, ¿no? Y el padre de Aristóteles sabe de este hombre sabio, de este gran filósofo. Antes, pues, decirle a alguien filósofo era, pues, adornarlo. Era lo máximo, ¿no? Recuerda que era metafísica y ciencia, ¿no? Un hombre que sabía todo. Claro, es que el saber antes, pues, era también, comparado al nuestro, pues, es algo que tú lo puedes aprender en secundaria, ¿no? Todos esos saberes, ¿no? Bueno, en fin. Entonces el padre lo conoce de Platón y obviamente todo padre, toda familia quiere que sus hijos los superen, ¿no? Sean los mejores. Ya. Y el padre lo manda a la academia, ¿no? Manda a Aristóteles. ¿Y qué nos dice Aristóteles sobre la filosofía política? Recuerda que a diferencia de Platón, Platón nos habla de dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo material. ¿Bien, verdad? Ya. Esa es ontología. Aristóteles nos habla de un solo mundo y este mundo está constituido de materia más forma, que son una unidad. Por cuestiones pedagógicas, él mismo lo dice, las va a dividir. Ya, muy bien. Hay un solo mundo, el alma es mortal y por tanto nacemos para ser felices. Ya, algo así nos dice Aristóteles. Con respecto a la filosofía política, ¿qué nos va a señalar? Dice, el ser humano tiene una tendencia natural a asociarse, a agruparse. Lo que te han enseñado en primaria, ¿no? El hombre es un ser gregario, ya, es lo que está diciendo. Tendemos a formar ciudades, ¿no? A integrarnos en una polis. ¿Qué es polis? Polis es ciudad, o sea, vivir en una ciudad, ¿no? Somos animales políticos, por eso dice, ¿no? Animal político porque somos seres biológicos, claro, obviamente animales, que vivimos en polis.
¿no? En ciudades. Cuando dice animal político, está diciendo que somos seres que vivimos en una ciudad. Ya. O sea, somos seres gregarios, sí, es lo que nos dice él. Y nos señala que la polis tiene como fin, la ciudad tiene como fin, la finalidad suprema, la felicidad de los ciudadanos. Es decir, esta sociedad ya no tiene más que el único fin de hacer felices a los ciudadanos. Ya nos está anunciando cosas que John Locke, David Hume, Juan Jacobo Rousseau dirán en su momento, que el Estado está para servir a la persona, al ciudadano, que el Estado está para atendernos, para eso lo formamos, para eso nos agrupamos y creamos esta entidad artificial, porque no es natural el Estado. Ya, pero acá ya vemos pues un atismo, ¿no? La polis tiene como fin la felicidad en los ciudadanos. No tiene sentido que exista una ciudad, ¿no? O una institución política si es que no busca la felicidad de sus ciudadanos. Su bienestar, diría John Stuart Mill. Felicidad, sinónimo bienestar, nos dice John Stuart Mill. Ya, bueno. Y también nos dice que los seres humanos no se han asociado para vivir, sino para vivir bien. Lo que hoy en día podríamos decir, ¿no? Se ha formado la sociedad no para sobrevivir, sino para vivir bien. Y vivir bien es tener las necesidades básicas satisfechas. Las necesidades básicas satisfechas. Profe, ¿cuáles son las necesidades básicas satisfechas? Bueno, las que te señalan pues en economía, ¿no? La alimentación, la salud, etcétera, etcétera. Ya, bueno, continuemos. Y nos señala, ¿no? Ya Platón había cambiado de opinión, ¿no? Él buscaba, pues, el gobierno que el gobierno debe ser regido por un filósofo rey, ya. Y luego ya de viejito, ¿no? Nos va a señalar, pues, no, no, el mejor gobierno es el de las leyes, ya. Ajá. Ya, pero eso de que el gobierno es de las leyes es superior al gobierno de los hombres es Aristóteles. Aristóteles parte de ese punto de vista, desde esa perspectiva. Bien, el gobierno de las leyes. Lo que hoy en día pues sueles escuchar, ¿no? La constitución, la constitución, la constitución, ley de leyes, la constitución rige nuestra convivencia. Sí, eso sería, ¿no? También señala que todos los hombres tienen cualidades distintas y deben aceptar esa condición innata, ¿no? Tenemos cualidades, por supuesto que tenemos cualidades, sí, hay quienes nacen altos, bajos, gorditos, delgados, hay quienes son proclives a jugar bien el fútbol, otros el vóley, otros la natación, ¿no? Otros dedicarse al mundo de las artes, al mundo de la ciencia, ¿no? Y ahí dentro de la ciencia hay quienes tienen más llamémosle actitud para las matemáticas, otro para la filosofía, otro para la ingeniería, otro para la sociología, otro para la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos diversas cualidades. Somos diferentes e iguales al mismo tiempo. Eso de diferentes se entiende, ¿no? Altos, bajos, diversas preferencias, ya, pero ¿cómo que iguales al mismo tiempo, profesor? Que también lo señala Aristóteles, no está acá, pero te lo voy diciendo. En términos biológicos, ¿ah? ¿Todos los seres humanos nacemos? Sí. Todos los seres humanos tenemos un tiempo de desarrollo, de madurez. Claro, somos niños, adolescentes, adultos y nos vamos a morir. Ya, esa es la perspectiva en términos biológicos en las cuales somos iguales, ¿no? Somos diferentes e iguales al mismo tiempo. Ya bueno, ¿qué más? eh, Deben aceptar esa condición innata. Es decir, algunos nacen para someterse y otros para dominar. La esclavitud era necesaria para la polis. A ver, eso de nacer con cualidades diferentes, te lo he explicado en términos biológicos, ¿verdad? Somos diferentes, claro, en talla, peso, etcétera, pero al mismo tiempo iguales, porque nacemos, crecemos, si podemos nos reproducimos y vamos a morir. Ya. Ahora, Aristóteles va a coger esa parte de que nacemos diferentes,
para llevarlo pues a un extremo y justificar que hay quienes han nacido para dominar y otros para ser dominados. O sea, con eso justifica la esclavitud. Y la esclavitud era necesaria para la polis. ¿Pero por qué? Porque hay quienes tenían que dedicarse al mundo de la ciencia, al mundo de la filosofía, y eso requería tener qué cosa? Tiempo. Y obviamente no trabajar, hacer esfuerzo físico. ¿Quién hacía el esfuerzo físico? El esclavo. Recuerda que una sociedad esclavista donde se veía de manera natural, así como en la colonia, en la época medieval, ¿no? Hasta en el siglo XIX, XVIII, se veía de manera natural el que haya esclavos, ¿no? Se vendían esclavos en los mercados, así como se vendían papas, tomates, camotes. Y para ellos era normal. Es más, por ejemplo, para Immanuel Kant, un filósofo, justificaba la esclavitud. Él la justificaba. El racismo, claro, el racismo básicamente, ¿no? La esclavitud la justificaba. Bueno, es discutible eso de la esclavitud, pero del racismo, eso sí, nadie puede dudar porque hay textos. Tiene dos, bueno, en realidad tres, pero de ellos dos, donde es bien explícito Immanuel Kant, un gran filósofo de la época moderna, ¿no? Bueno, para el mismo Descartes, ¿no? Ver esclavos era normal. Ya bueno, continuemos. Entonces, la diferencia entre Platón y Aristóteles, ¿cuál es? Que para Platón, el mejor gobierno, cuando era joven, es el gobierno dirigido por el rey filósofo. Ya, muy bien. Para Aristóteles, el mejor gobierno es el gobierno de las leyes. Claro, pero ya de viejito Platón asume también que el mejor gobierno es el gobierno de las leyes, ¿no? Que es un gobierno superior a los hombres porque los hombres nos podemos equivocar. Claro, el agregado con Aristóteles también es que hay quienes nacen para mandar y otros para obedecer, y eso es por naturaleza. Ahora, ¿por qué él asuma eso? No vamos a renegar o rasgarnos las vestiduras sobre el pensamiento aristotélico. Bien, o sea, porque, bueno, igual que Platón, igual que cualquier otro autor, porque tenga una perspectiva diferente a la que tenemos en nuestra época, pues no vamos a desechar a todo su pensamiento, ¿no? Es absurdo. Continuemos. La obra principal se llama La Política. Bueno, decimos la política, pero es propiamente política. Recuerda que artículos no tenían los griegos. El idioma griego, en el idioma griego no existen los artículos, ¿ya? Entonces las traducciones que vemos cuando dicen la política, ¿no? Por ejemplo, la república en Platón, etcétera, el término la no existe, no existen artículos para los griegos. Ya bueno, avancemos, sí, avancemos. Hay una pregunta sobre Aristóteles. Veamos, la número 2 de tu texto, que dice, los hombres son animales que piensan y que utilizan el lenguaje como un medio para comunicar sus pensamientos y establecer acuerdos con los demás. El pensamiento y el lenguaje son, según Aristóteles, dos facultades, el pensamiento y el lenguaje, las dos facultades que A, permiten establecer la convivencia entre sujetos en la comunidad. B, posibilitan la imposición de reglas necesarias, perdón, reglas innecesarias para la vida comunitaria. C, emplean algunas personas que han nacido únicamente para mandar. O sea, el pensamiento y el lenguaje son dos facultades que emplean algunas personas que han nacido únicamente para mandar. O D, el pensamiento y el lenguaje son dos facultades que casi siempre impiden pensar lo que se dice y decir lo que se piensa. O alternativa E, el pensamiento y el lenguaje son, según Aristóteles, dos facultades que son prescindibles en la conformación de las comunidades políticas. Prescindibles quiere decir que no son necesarias. ¿Cuál sería la respuesta? Exacto, ¿no? Pero veamos si hay respuesta, ¿no? One moment, please. A ver, ¿alguien levantó la manito?
Hay problemas para actualizar, dice aquí, como pueden observar, ¿no? Actualizar, si actualizo se me puede borrar la clase, pero avancemos, avancemos. Ya, no, no quiero que se me vaya la imagen o cosas por el estilo. En todo caso, puedes escribirlo, ¿no? Por mensaje de texto. Ya, pero sí, continuemos, 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 ¿no? Continuemos. La alternativa, la alternativa correcta es la alternativa A, ¿no? El pensamiento y el lenguaje son dos facultades que permiten establecer la convivencia entre sujetos de la comunidad política, ¿no? Recuerda que la relación entre pensamiento y lenguaje son indesligables. No existe pensamiento sin lenguaje. ¿Alguien dijo algo? A ver, un momentito. Escuché un clic. Ah, no, debe ser de otra. Ya, bueno, continuemos, continuemos, sí. Continuemos, ¿no? La número 2. ¿Qué más tenemos? Ah, una pregunta número 3. Tenemos 2 horas, como tenemos 3 horas. eh, como tenemos 3 horas, vamos a hacer esta otra pregunta. 3 horas que estoy hablando, 2 horas, ¿no? Tercera pregunta de tu texto. ¿Es la inteligencia la que por naturaleza dirige y comprende las cosas? Lo que en Aristóteles se denomina una actividad contemplativa. Inteligencia o intelecto también suelen decir. Ya, bueno, para él, para Aristóteles, lo que es propio de cada uno por naturaleza es también lo más excelente y lo más agradable para cada uno. Para el hombre lo será, por tanto, la vida conforme a la razón. Esta vida será también, por consiguiente, la más feliz. Siendo para el estagirita, profe, ¿qué es estagirita? Bueno, le dicen él estagirita porque nace o es de la ciudad de Estagira, ¿ya? Así se llama la ciudad, Estagira, una ciudad que pertenece a Macedonia. Macedonia de su época. Bien, por eso le llaman el Estagirita, ¿no? Es como decir el limeño, ¿no? El norteño, ya, algo parecido, ¿no? Dice, el hombre por esencia, un animal político, siendo para el Estagirita el hombre por excelencia un animal político, por lo que su realización como tal solo se alcanza en el contexto comunitario, cuyo objetivo primordial es aspirar a la felicidad, es decir, a una vida buena y superior para sus integrantes. A partir del texto, se podría señalar que A. La felicidad en la sociedad es una actividad conforme a la virtud. B. La actividad del entendimiento es lo más excelente en el hombre. C. En las polis, o sea, en las ciudades, ¿no? Se tiene como objetivo principal la protección de los bienes. D. El placer de la persona debe hallarse mezclado con la felicidad individual. O alternativa E. ¿Cuál es la alternativa E? Se resalta por encima de otras cosas la naturaleza social del hombre. A ver, hagamos para que se vea mejor, ya. Estoy seguro que tú sabes la respuesta. Ya, ahí, ahora sí. Es la inteligencia en la que por naturaleza dirige y comprende las cosas, lo que en Aristóteles se denomina una actividad contemplativa. Para él, lo que es propio de cada uno por naturaleza es también lo más excelente y lo más agradable para cada uno. Para el hombre lo será, por tanto, la vida conforme a la razón. Esta vida será también, por consiguiente, la más feliz. Siendo para el estagista el hombre por esencia un animal político, por lo que su realización como tal solo se alcanza en el contexto comunitario, entiéndase en la polis, cuyo objetivo primordial es aspirar a la felicidad, es decir, a la vida buena y superior para sus integrantes. A. Del texto se podría señalar que A. La felicidad en la sociedad es una actividad conforme a la virtud. B. La actividad del entendimiento es lo más excelente en el hombre.
C. En la polis se tiene como objetivo principal la protección de los bienes. D. El placer de la persona debe hallarse mezclado con la felicidad individual. O E. Se resalta por encima de otras cosas la naturaleza social del hombre. A ver, por descarte, ¿será la felicidad en la sociedad? La felicidad en la sociedad es una actividad conforme a la virtud. ¿Y qué es la virtud para Aristóteles? ¿Me lo señala en el texto? No. La virtud es el término medio, dicho sea de paso, ¿no? Pero no está en el texto. Ya, no hay, parece que no puede ser, ya. Bueno, pasas a la B. B, la actividad del entendimiento es lo más excelente en el hombre. El entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Entendimiento, intelecto o inteligencia. Pero está señalando eso, el entendimiento es lo más excelente en el hombre, porque acá está diciendo, ¿no? Eh, la vida conforme a la razón. Esta vida será también por consiguiente la más feliz, siendo para el escriba el hombre por excelencia, perdón, por esencia, un animal político, por lo que su realización como tal, como animal político, solo se alcanza en el contexto en el contexto comunitario, o sea, de la polis, de la sociedad, del grupo humano, cuyo objetivo primordial de la polis, ¿no? Es aspirar a la felicidad. O sea, la actividad del entendimiento es lo más excelente del hombre. Eso en la primera línea, las dos primeras podría decirse, pero el resto del texto no. C. En las polis se tiene como objetivo principal la protección de los bienes. La protección, no, dice la felicidad, que es una vida buena y superior. La vida buena y superior no es juntar o proteger bienes, o sea, objetos, cosas. O sea, la C no puede ser. D. El placer de la persona debe hallarse mezclado en la felicidad individual. Placer. ¿Menciona en el texto el placer? No lo menciona. Nos habla de la razón, ¿no? Una vida conforme a la razón. No nos habla de los placeres. Sí, de la felicidad, sí, ¿no? Que consiste en una vida buena y superior, pero no señala los placeres. Alternativa es, se resalta por encima de otras cosas la naturaleza social del hombre. Es decir, que es un animal político. Esa es la respuesta. La alternativa E de elefante, ¿no? Claro, este es más un ejercicio de comprensión lectora. Tú te debes haberte dado, ¿no? Te debes haber dado cuenta, ¿no? En las cuales te señalan un texto y de las alternativas vas descartando, claro, ya teniendo una noción de cuál es el tema principal. A la final podemos decir que en esta pregunta lo que han pretendido es que ahí es el tema principal. Ya bueno, continuemos, ¿no? Continuemos. Bueno, ya por la imagen, ¿no? Ya tienes una noción de quién vamos a hablar, de Nicolás Maquiavelo. Estamos hablando de un hombre del siglo XV al siglo XVI. Claro, la época de Renacimiento, profe. Fines del XV, principios del XVI. Sí, sí, él es un renacentista, pero lo conocen más como el filósofo de la, o el hombre de la filosofía política moderna, o en todo caso, ¿no? El primer moderno en política, nace una reflexión política. Profe, pero es del Renacimiento, la modernidad nace en el siglo XVII. Sí, pero recuerda que hay que ser flexible, ¿no? O sea, de un año para otro no nace una persona con una forma de pensar diferente, no, no, todo es progresivo, ¿no? Hago esta mención porque hay quienes estoy seguro son acuciosos, pues, ¿no? Porque han leído que Maquiavelo es un filósofo moderno, ¿no? En la filosofía moderna contemporánea es el iniciador, y están pensando siglo XVII con Descartes también. No, 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 no. Él es de, sí, del siglo, de la época renacentista de Europa, sí, sí. Pero le considera el primer moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque su tesis ya sirve de base a la estructura, llamémosla así, la estructura teórica moderna de cómo hacer política. Bien, continuemos.
Él escribe una obra llamada El Príncipe, ¿ya? Bueno, también escribe los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Son dos obras clave, porque escribe más, obviamente, ¿no? Pero hablemos de estas obras, ya. En El Príncipe, lo que nosotros llamamos, bueno, lo que él llama príncipe, hoy en día nosotros podemos decir que es el rey, ¿ya? Pero en sus textos aparece el príncipe, ¿no? Pero bajo la visión de la persona del siglo XXI, pues el príncipe es el hijo del rey, ¿no es cierto? No tiene mucha autoridad. Quien tiene autoridad es el rey. Ya, ya, ya. Pero mira, acá Maquiavelo cuando dice el príncipe está haciendo referencia al rey, no al hijo del rey, sino al rey, ¿no? Da king. Da queen, no, da king. The king. The king, sí, ya. En El Príncipe, su obra, ¿no? Manifiesta que la fortaleza del Estado, la fortaleza o la fuerza, no reside en la moralidad, sino en la fuerza y habilidad de los gobernantes. Lo que te está diciendo es que un Estado es fuerte no porque siga reglas morales, sino en la fuerza o violencia que puede ejercer el Estado y en la habilidad de los gobernantes. La habilidad para gobernar, la habilidad para mimetizarse, la habilidad para engañar, la habilidad para ser fuerte en determinado momento, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya muy bien. Entonces, se le tipifica también justamente por esto como el primer pensador político moderno. ¿Por qué? Porque va a separar la moral o la ética con la política. La política y la moral se separan. Para los griegos no, era una unidad. Era una unidad. Si tú gobernabas, tenías que procurar un gobierno en las cuales conserves tu integridad moral, tu integridad ética, tu honor. No, con Maquiavelo estas dos cosas se separan. ¿Por qué? Porque para él el objetivo del gobernante es conservar el poder, tomar el poder y conservarlo. Y si para hacer eso tiene que mentir, engañar, etcétera, lo va a hacer. Es como los políticos que están en campaña hoy en día, ¿no? Que se van a los asentamientos humanos, cargan niñitos, ¿no? Regalan cositas, etcétera, etcétera. Toman desayuno, el desayuno, presidencial, creo que le llaman, ¿no? En los cerros, etcétera, etcétera. Pero lo hacen en campaña, nada más. Y le dicen a la gente que van a hacer de Lima una potencia mundial, ¿no? Y todas esas cosas van a prometer. Dicen cosas que la gente quiere escuchar. Pero ellos saben que es mentira. Ellos saben que es mentira. En 5 años de gobierno tú no puedes hacer un país subdesarrollado, un país que está, que tiene en sus raíces la corrupción, no lo vas a volver pues una potencia en la noche a la mañana, ¿no? Salvo que ejerzas pues una, una increíble fuerza, muy, 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 llamémosla así, ¿no? Muy aterradora. Ya bueno, pero volviendo a Maquiavelo, bueno, en realidad Maquiavelo, ¿no? Pero solo con los ejemplos modernos, ¿no? Maquiavelo te dice, el príncipe o el rey, ¿no? Tiene dos objetivos, cómo alcanzar el poder y cómo conservarlo. Y para eso no se debe valer de la moralidad, del honor, no, 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 sino de la fuerza y su habilidad, o llamémosla así, ¿no? Su astucia, su astucia. Bien. Recomendó la concentración del poder en un solo hombre, en el príncipe, o sea, en el rey. Alguien diría, profesor, está hablando de un monarca, una monarquía. Eh, sí podríamos decir, ¿ya? Pero eso bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque Maquiavelo, en su libro, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, su segundo libro, él declara que el mejor régimen, la mejor forma de gobierno es la república, pero bien organizada.
no la monarquía en las cuales haya un rey que concentre el poder. Alguien diría, pero profe, me lo está recomendando. El poder en un solo hombre, no poder ejecutivo, legislativo, judicial, no, no. En el monarca, sí, pero para él la mejor forma de gobierno es la república. Y en una república hay separación de poderes. No logro entender, alguien diría, profe, pero se está contradiciendo. No, 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 te explico. Cuando hay situaciones excepcionales, Maquiavelo te dice que debe centrarse el poder en una persona porque ahí las órdenes fluyen, son más rápidas, directas. Situaciones excepcionales, sí. ¿Y cuáles son esas situaciones excepcionales? Sería cuando hay una guerra interna o una guerra externa. Entiéndase, conflictos. Entonces ahí se tiene que concentrar el poder. Pero cuando no hay conflictos, para tener una mejor sociedad, una sociedad en la cual los ciudadanos también se encuentren bien, para eso, la república. Bien. Y según Maquiavelo, la república funciona bajo tres pilares, ¿ya? Las leyes que bloquean la tiranía, porque recuerda, si hay un monarca, el monarca, como todo humano, cometerá errores y tenderá a ser un tirano, ¿bien? Un tirano, o sea, una persona pues que haga uso y abuso del poder, por supuesto, ¿no? Ya, frente a eso, las leyes, las normas de convivencia. Segundo aspecto, segundo pilar, las instituciones políticas donde se tiene voz y voto. Es decir, solidez de estas instituciones. En nuestro caso sería, pues, por ejemplo, que el Poder Judicial sea realmente independiente, que el BCR sea totalmente independiente, técnico, que la Contraloría de la República sea independiente, ¿no es cierto? Y cumpla su función de controlar a los funcionarios del Estado, ¿no? Si se enriquecen o no, que la fiscalía cumpla su función, que el policía cumpla su función. Cuando hablo del policía me refiero a la institución policial, igual con los militares, igual con el poder ejecutivo, legislativo, cumplan su función. Bien. Obviamente la participación ciudadana, por eso te habla de tener voz y voto, ¿ya? Y luego nos habla de las virtudes de los ciudadanos. ¿Y cuál es aquella virtud de los ciudadanos? La participación en las instituciones. A eso está referido con las virtudes ciudadanas, ¿no? En nuestro caso sería cuando haya elecciones tenemos que ir a votar, tenemos que, si queremos una ley, también podemos propugnar un referéndum, o si alguien nos quiere imponer una ley y no estamos de acuerdo, hacemos un referéndum, ¿no? Participación activa en la vida política. Ya bien, continuemos. Ah, bueno, te decía, ¿no? La obra principal es El Príncipe y el segundo texto es Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Obviamente estas son las principales, ¿no? Hay más textos, pero quedémonos solamente con esas. Bien, pero no te vayas a confundir, ¿ah? Para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la república. Y el que haya o se centre el poder en una sola persona es solamente cuando hay situaciones excepcionales, sean conflictos internos o conflictos externos. Solo ahí, pero la mejor forma de gobierno, la república. A ver, hagamos esta pregunta porque sí tenemos tiempo. La nueva institución política independizada de la religión y de la iglesia encuentra inicialmente justificación en el príncipe de Maquiavelo, la hora se refiere, ¿ya? Quien la vincula a la figura hábil y sagaz del gobernante. Durante los siglos XVII y XVIII, las teorías del contrato social buscan un fundamento racional para justificar el poder que ejerce un ciudadano o un grupo de ciudadanos sobre otros. Aliria, un momentito, profesor. ¿Contrato social? ¿Cómo es eso? Ah, ya te voy a explicar. Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau tienen a ser contractualistas. ¿Qué es contractualista? Contractualista hace referencia a las personas que postulan que hay un contrato, en este caso un contrato social. Contrato social, sí,
O sea, así un contrato, ¿no? Como cuando vas a construir tu casa y firmas un contrato entre el albañil y tú, ¿no? O cuando compras tu casa, ¿no? Un contrato de compra y venta, ya, ya, es un contrato, sí, pero en ese caso estamos hablando de contrato social. Quiere decir un contrato entre dos partes, los gobernantes y los gobernados. A eso hace referencia el contrato social, ¿no? Todo aquel que postula que hay un contrato social te está diciendo que los ciudadanos y los gobernantes nos hemos puesto de acuerdo para que ellos gobiernen bajo ciertos términos y nosotros cumplamos también con nuestra parte. Bien, hemos cedido parte de nuestro poder, ¿ya? Para que lo tengan los gobernantes. Bien, a eso hace referencia el contrato social, ¿no? Bien, dice, las teorías del contrato buscan un fundamento racional para justificar el poder que ejerce un ciudadano o un grupo de ciudadanos sobre otros. Durante los siglos XVII y XVIII. Recuerda que Maquiavelo es del siglo XVI, ¿ya? Del enunciado se sigue que el ser del hombre egoísta y violento es extraño para Aristóteles. ¿Habla de Aristóteles? No. Y a la religión está cuasi subordinada a la política del medioevo. Esta es la pregunta 4 de tu texto. C. Las teorías que defienden la razón del Estado provienen del siglo XV. Alternativa E. El Estado, según Maquiavelo, es un ente superior a toda institución. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, alguien diría, profe, me está diciendo, nos está hablando del príncipe Maquiavelo, ¿no? Una institución política independiente de la Reunión encuentra inicialmente justificación en el príncipe Maquiavelo, o sea, en su obra. Y Maquiavelo vincula a la figura hábil y sagaz del gobernante, ¿no? Y luego dice, durante los siglos XVII y XVIII, las teorías del contrato social buscan un fundamento racional para justificar el poder que ejerce un ciudadano o un grupo de ciudadanos sobre otros. ¿Cuál es la respuesta? La E, el Estado. Según Maquiavelo, es un ente superior a toda institución. ¿Cómo es eso? Ya, en esta partecita, mira, si la lees, dice, la nueva institución política independizada, desligada de la religión y de la iglesia, encuentra inicialmente justificación en el príncipe de Camelo, quien la vincula a la figura hábil y sagaz del gobernante. Ahí te explico. En la época medieval, ya, bueno, y parte de la época antigua, el gobernante gobernaba porque era elegido por Dios y quien lo ungía, en el caso de la época medieval, era el Papa. ¿De dónde venía el poder político del gobernante, del rey, del monarca? Bueno, de Diosito, ¿no? El cual está obviamente ligado a la religión y a la iglesia. Entonces, Maquiavelo, ¿qué cosa hace? Separa eso. Te está diciendo, la nueva institución, el Estado, ¿no? Está independizada de la religión y de la iglesia, ¿no? Y encuentra inicialmente justificación en el príncipe, en el rey, quien la vincula, el rey vincula a la figura hábil y sagaz, ¿no? No sé si lograste entender. Ya, bueno, por descarte, el ser del hombre egoísta y violento es extraño para Aristóteles. No te está hablando de Aristóteles, la A no puede ser. B, la religión está cuasi subordinada a la política en el medioevo. La religión está casi, cuasi subordinada, o sea, hay y no hay una subordinación, hay una subordinación a medias. No, no es lo que dice, está independizada, ¿no? En la primera línea te dice eso. Ya, la B no es. C. Las teorías que defienden la razón del Estado provienen del siglo XV. Las teorías que defienden la razón del Estado provienen del siglo XV. Suena un poquito por ahí, pero sigamos, ¿no? D. Las teorías contractualistas se oponen a la visión política aristotélica. ¿Se oponen? ¿Eso puedes deducir del texto? Porque tienes que responder en base al texto. No, pues la C y la D no encuentras atisbo en el texto. Y te queda la E, ¿no? Pero de repente estás dudando por ahí, ¿no?
porque podría ser la B y la E. Alguien diría B y E. Ya, ya, bueno, cuando tienes dos opciones, ¿cuál es aquella alternativa en la cual tengas menos dudas? La E. Hay menos dudas ahí. Ya, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. A ver, hablemos de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Estamos hablando de un hombre de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Bien. Bueno, Job está viviendo pues la guerra de los 30 años, una guerra cruel. Recuerda que ha habido más guerras en la historia de la humanidad que tiempos de paz. Ahora, la paz no debemos entenderla tampoco como ausencia de guerras o de conflictos propiamente, ¿no? Conflictos siempre hay, siempre va a haber, ¿no? Situaciones conflictivas, pero no necesariamente estas tienen que expresarse en una guerra, ¿no? La cual es totalmente terrible, ¿no? En lo personal soy partidario de aquellos que buscan evitar la guerra a toda costa, porque es terrible, ¿no? Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Ya bueno, Thomas Hobbes va a señalar, va a asumir que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. O sea, está en nuestro ADN ser un egoísta. Eso de ADN no habla él, ¿ah? Eso es propio del siglo, mediados del siglo XX para adelante. Sí, sí, ¿no? Estoy utilizando términos modernos para que se me entienda. Nos señala, ¿no? Los individuos humanos se definen por unos impulsos egoístas que guían inexorablemente la voluntad humana. ¿Ya? En cortito, nos está diciendo que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Egoístas. Malos, malitos, malotes, ¿no? Sí, hay quienes sintetizan diciendo que el hombre nace malo y la sociedad lo tiene que corregir. Ya bueno, ¿qué más nos dice? Señala que los individuos egoístas se asocian en una sociedad civil en la que firman un contrato según el cual todos y cada uno ceden y delegan su respectivo poder a una instancia superior, al Estado. Mira, como somos malos, somos egoístas, para sobrevivir, porque imagínate, yo soy egoísta, soy malo y al otro lo quiero exterminar y lo extermino y al otro también y al otro también, al otro también. Oye, te vas a quedar solo en el mundo. ¿No? Y no vas a poder satisfacer tus necesidades básicas porque necesitas del agricultor, necesitas del ganadero, necesitas de el pescador, ¿no? De todos ellos, ¿no? Que elaboren bienes para satisfacer tus necesidades, ¿no? Pues estar, pues, yéndote en contra de ellos. Ya muy bien. Ante eso, lo que nos está diciendo es que tenemos que firmar un contrato social, ¿no? Nosotros, los humanos, somos egoístas pero para sobrevivir, cedemos parte de nuestro poder, poder entiéndase como la capacidad de hacer daño, la capacidad de crear, la capacidad de manipular, de que otro te haga caso, ¿no? Ya, cedemos ese poder ¿a quién? A otra persona o a un conjunto de personas que van a constituir el Estado, el Estado. Bien. Y el Estado es el depositario y el administrador de un poder absoluto. O sea, más o menos, ya, usemos un ejemplo moderno. Nosotros cada vez que vamos a votar, en nuestra cédula de sufragio marcamos quién nos va a gobernar. Muy bien, le estamos cediendo nuestro poder, ¿no? O sea, nuestro poder le estamos dando a esa persona que será elegida y que va a dirigir el Estado. Bien, entonces esa persona que gana las elecciones es el depositario y el administrador de un poder absoluto. ¿Ok? Se lo hemos dado, pues. Se le hemos cedido. Ya. Recuerda que en esa época no había elecciones. Te estoy dando ejemplos modernos. En esa época hablábamos del rey. Pero está haciendo teoría, claro. Ahora nos señala, ¿no? Un poder del Estado dividido, democracia, caería en medio, a medio.
A mediano plazo en la descoordinación y el caos. O sea, el hombre es malo por naturaleza. Y como es malo por naturaleza, para sobrevivir se va a agrupar. Y le va a dar ese poder, agrupar para, bueno, firmar un contrato y cederle poder a un gobernante. Y un gobernante tiene que tener mano fuerte. ¿Por qué? Porque todos somos egoístas y él imponiendo mano fuerte nos empieza a encaminar. ¿No es cierto? O sea, por medio, entre comillas, del terror, pero ojo, el terror, la palabra no la utiliza Thomas Hobbes, ¿ya? Por medio del terror o la mano fuerte, va a permitir que la sociedad se desarrolle. Bien. O sea, él es partidario de la monarquía. Exacto. El poder absoluto en una sola persona. Porque él señala que la democracia no es posible. ¿Y por qué no es posible? Es que somos egoístas. Y una democracia implica el gobierno de muchos y ahí empezaría la descoordinación, el caos, ¿no? Cada quien lleva agua a sus molinos, como se diría, ¿no? Estoy utilizando términos coloquiales para que se me logre entender el pensamiento de estos hombres, ¿no? Que es un pensamiento que utiliza un lenguaje técnico, que usamos, si usamos el lenguaje técnico, probablemente no logres entenderlo. Probablemente, probablemente. ¿Ya? Estoy usando un lenguaje coloquial, ejemplos coloquiales. No es conocer el lenguaje técnico, ¿no? Sí lo conozco. Claro, pero luego de haber estudiado 5 años en la universidad, tú todavía no estás estudiando en la universidad, pues los 5 años, no has estudiado los 5 años, ¿no es cierto? Entonces tengo que utilizar ese lenguaje coloquial, asequible, ¿no? Bien. Nos va a señalar que el fin del Estado es proteger la paz social y asegurar la vida de los súbditos. No es que somos egoístas, vamos a estar peleando entre nosotros, no, no, ya hemos creado el Estado ya, y el Estado tiene ese objetivo, la paz social. Si por ahí hay una trifulca, una revuelta, bueno, el Estado impone a través del ejército o la policía para que se imponga el orden. Bien. Sí, la forma de gobierno más eficaz es la monarquía absoluta, nos dice él, ¿no? Es contrario a la democracia. Una monarquía absoluta. Pero recuerda que el poder del monarca no viene de Diosito, ¿no? Eso viene de Diosito es la época medieval, no. El poder del monarca viene de un contrato entre nosotros, los ciudadanos, y el gobernante, en este caso el monarca. De ahí viene el poder. Por eso se dice el pueblo es soberano, ¿no? La soberanía popular, claro, ¿no? Esto quiero que lo entiendas bien porque aquí ya hay una ruptura, pues son pensadores modernos. En la modernidad hemos separado, ¿no? O en todo caso tenemos claro que el poder del monarca ya no viene de Diosito, sino viene de un acuerdo entre nosotros, los seres humanos, ¿no? Es algo así como cuando ingresas a la universidad y vas a elegir un delegado, ¿no? Todos se ponen de acuerdo, bueno, alguien propone fulano de tal, ya, y todos deciden, sí, que tal fulano sea nuestro representante. Ya, muy bien. Y el poder de este representante para hablar con las autoridades viene pues de tu elección. No viene de Diosito, no, no, eso sería la época medieval. No, viene de tu elección. Le has cedido parte de tu poder. Ahí también podemos hablar de una especie de contrato, ¿no? O mini contrato, si quieres, ¿no? Porque es un grupo de personas pequeñas. Ya, sigamos. Su obra principal es el Leviatán. Leviatán, por si acaso, es un monstruo bíblico. ¿Por qué? Porque para él, como postula una monarquía absoluta, el Estado es un monstruo. El Estado es un monstruo que tiene que imponerse porque los seres humanos son egoístas, pues. ¿Ya? Ya, continuemos, sí. Ah, la pregunta número 5 de tu texto. Sí tenemos tiempo. Dice, en su libro El Leviatán, Thomas Hobbes, compara al Estado con un gran cuerpo integrado por todos los individuos que conforman una comunidad. No es natural, sino artificial como una máquina.
Es cierto que antes de la existencia de la sociedad y el Estado, el hombre no tiene ninguna limitación en su libertad. Sin embargo, él vive en una perenne inseguridad ya que todo hombre es egoísta y se conduce por el instinto de conservación y el deseo de dominio sobre los demás. De lo anterior podríamos señalar que, según Job, A. Las constituciones políticas expresan contratos sociales irreprochables. B. El Estado fue creado para evitar que el hombre sea lobo del hombre. Homus lupus hominis. Ah, bueno, es latín, sí. Alternativa C. Sin el Estado, el hombre no está condenado a la guerra civil perenne. Sin el Estado, el hombre no está condenado a la guerra civil perenne. D. El ideal moderno en la política desestima los derechos naturales. E. El hombre vive mejor prescindiendo de leyes y estructuras de gobierno. Según Job, ¿qué te dice Job? Somos malos, somos egoístas, necesitamos al Estado, ¿no? Eh, claro, nos conducimos por el instinto de conservación y el deseo de dominio sobre los demás, imponernos a otros. ¿Qué podríamos señalar? ¿Qué podríamos señalar, no? ¿Qué diría Job? Ah, o sea, en base a lo que hemos leído, ¿qué diría Job? Ah, las constituciones políticas expresan contratos sociales irreprochables, irrevisables, infinitos. Y John Locke, perdón, en este caso Thomas Hobbes te diría, no, pues, ¿por qué? Porque en la segunda línea está diciendo, no es natural, sino artificial como una máquina. El Estado, sí, ¿no? Ya, pero imagínate que te quedan dudas con la, ya bueno. La B, el Estado fue creado para evitar que el hombre sea lobo del hombre. O sea, que el Estado fue creado para evitar que nos matemos, porque somos malos. Podría ser, podría ser. La C, sin el Estado, el hombre no está condenado a la guerra civil perenne. Sin el Estado, no, al contrario. Si no hay Estado, estaríamos peleando entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos egoístas, somos malos por naturaleza. O sea, la C de cajón no es, táchala. La D, el ideal moderno de la política desestima los derechos naturales. El ideal moderno en la política desestima, desecha, deja de lado los derechos naturales. Eso está en tu texto. El ideal moderno de la política desestima los derechos naturales. Eso está en tu texto. Avancemos con la E. El hombre vive mejor prescindiendo de leyes. O sea, si el hombre vive mejor si no tiene leyes y no tiene estructuras del Estado. No, pues la E no es. Te queda la alternativa A. No, 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 perdón. La alternativa B, la C y la D. ¿Cuál de esas elegirías? ¿Mm? No, la Z está desechada. Sí, 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 la Z dice, sin el Estado el hombre no está condenado, al contrario está condenado. Entre la B y la D, ¿cuál eliges? Según el texto. Claro, la alternativa correcta sería la B. El Estado fue creado para evitar que el hombre sea lo del hombre. O sea, como es egoísta, si es egoísta, va a buscar eliminar al otro, ¿no? Porque tiene el deseo de dominio. Pero como hay Estado, se va a evitar eso, ¿no? Y eso está en tu texto. En la tercera línea, tercera y cuarta línea, de ahí se deduce. Claro, es comprensión lectora. Comprensión lectora. Bien, continuemos. John Locke. Estamos hablando del padre del empirismo, ¿no? Un hombre del siglo XVII y que fallece a principios del siglo XVIII.
Sí, también un filósofo político moderno. Todos de los que hemos hablado son parte de la filosofía política moderna. Al margen de la fecha, ¿no? Porque ya te dije, Maquiavelo es propiamente, bueno, todos no, Platón y Aristóteles es clásico, sí, sí. Maquiavelo, a partir de Maquiavelo para adelante son modernos, aunque Maquiavelo es propio de la época renacentista, pero se considera moderno. Bien, ¿qué dice John Locke? Nos organizamos políticamente. Nosotros nos organizamos. A eso lo tipifica como un contrato social. O sea, nos organizamos en el sentido de que firmamos un contrato entre el gobernante y los gobernados. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Porque somos malos? ¿Somos egoístas? No, aquí va a tener diferencia. La finalidad de ceder nuestro poder a un gobernante, ¿no? El de firmar, entre comillas, firmar un contrato social, solamente tiene tres objetivos, ¿no? ¿Cuáles son esos tres objetivos? Poner a buen recaudo nuestros derechos naturales. Ellos hablan todavía de derecho natural. ¿Cuáles son esos derechos naturales? Después aparece un cuarto ya. Primero, la vida. Segundo, la libertad. Y tercero, la propiedad privada. El Estado no puede poseer un poder absoluto. O sea, antes el monarca, el rey, the king, el monarca, el rey o príncipe, diría Maquiavelo, ya eran el Estado. Acuérdate de la frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Ya, ya, bueno, el Estado no puede poseer un poder absoluto como lo estaba planteando Thomas Hobbes, ¿no? John Locke se le va a oponer, ¿no? Ellos están leyendo, se están respondiendo, están teorizando, claro, están dialogando en cierta forma. Dice, el poder del monarca se encuentra limitado por un parlamento, el poder legislativo, el cual tiene que representar los intereses de la ciudadanía de los que poseen propiedades. Lo que te está diciendo, en otros términos, es que el Estado, bueno, sí, él asume y toma en cierta forma esto de que el Estado es malo, es un leviatán, es el Estado a través de los impuestos te exprime, ¿no? Ya, el Estado. Sí, no debe poseer, no debe tener un poder absoluto porque cae en el abuso, en la prepotencia, en el autoritarismo, ¿ya? Por eso es que el Estado o el poder del monarca, Estado o monarca, acá tómalo como lo mismo, ¿ya? Debe tener límites, nos va a decir John Locke. Hay que limitarlo porque si le das un poder absoluto se vuelve un déspota. ¿Y cómo lo limitamos? Lo limitamos con un parlamento, lo que hoy en día alguien podría decir poder legislativo, ¿ya? Sí, el parlamento, poder legislativo, ¿no? Claro, el monarca sería el poder ejecutivo, algo así, pero no se habla del poder ejecutivo en esa época. Ya, muy bien. O sea que el parlamento, poder legislativo, va a ser la barrera, el límite que le va a poner al poder absoluto del monarca. Sí, pero el poder legislativo, parlamento, tiene que representar los intereses de la ciudadanía. Y acá, para él, los ciudadanos son aquellos que poseen propiedades. O sea, si alguien no tiene, pues, nada propio, no es ciudadano. O sea, no tienes una casa propia, no tienes, bueno, en términos modernos, ¿no? Un auto propio, una laptop propia, nada. Bueno, ciudadano no eres, ¿no? Y no puedes estar representando el poder legislativo. Obviamente estoy exagerando en el ejemplo, ¿no es cierto? Porque sería una ucronía, podemos decir, ¿no? Solamente para matizar te estoy dando nociones. Bien. Entonces el Parlamento representa solo a los que poseen propiedades, sí.
Si no tienes propiedades, ya bueno, tenemos ahí las limitaciones propias de un hombre de su época, pues no le echemos, no digamos que ese es un hombre culpable que ha pensado mal, estás hablando de un hombre de, te reitero, ¿no? Del siglo XVII y principios del XVIII, estamos siglo XXI, pues, ¿no? En su época era impensable un celular, en su época era impensable, pues, viajar a la luna, ¿no? Tener naves espaciales. Por si acaso las universidades ya existían. Ya bueno. Sí, él estudió medicina en la universidad. Que no estudió filosofía. No, él no estudió filosofía, él estudió medicina. Ya bueno, bueno, continuemos con su pensamiento. El Estado en general, o sea, el monarca, ¿no? No debe entrometerse en las formas de vida de los individuos, ¿no? Lo cual afectaría sus derechos y libertades, pues legitima la resistencia política. Ya. Traducción. Lo que te está diciendo es que tenemos eh, tenemos una vida privada y el Estado no tiene por qué meterse en nuestra vida privada. Estamos en nuestra casita, lo que pasa en nuestra casita, cierras la puerta, no puede entrar ningún representante del Estado o del rey en esa época, ¿no? El monarca. O sea, un policía no puede entrar, no, no puede entrar. Si entra, tiene que tener una orden de un juez, porque si se mete, está cometiendo abuso de autoridad, está rompiendo las leyes. ¿Ya? Y debe ser acusado y encarcelado. Lo que pasa en mi casa, lo que haga yo con mi vida privada es mi problema. El Estado está para, claro, es mi problema, es mi libertad, pues, y el Estado está para proteger mi libertad y mi propiedad, en este caso también mi casa. Lo que yo haga, mi vida privada y mis cosas que son privadas, deben de ser, obviamente mi vida también, debe de ser protegida por el Estado. El Estado está para proteger, ¿se entiende? La vida, la libertad y la propiedad privada. Él es el padre del liberalismo político, ¿no? Y hasta el día de hoy hay muchas personas, ¿no? Intelectuales que se tipifican liberales políticos, ¿no? Y que consideran que el Estado está para proteger la vida, no para que el Estado, pues, con su gobernante, ¿no? Que dirige el Estado, ¿no? Ordena a las Fuerzas Armadas a disparar cuando haya una protesta, ¿no? A la policía o al ejército a disparar por la espalda a civiles sin armas. O sea, eso no es posible, es inconcebible, eso va en contra de los derechos básicos de la persona, que es la vida. Bueno, y hoy en día, pobrecitos los policías, porque van a ser pobrecitos en el sentido de, han recibido una orden, tenían que cumplirla y bueno, pues a nadie le va a ser feliz estar años en la cárcel, ¿no? Han destruido su carrera. No es como en España por si acaso te dan una orden que va en contra de los derechos básicos del ciudadano, y uno de ellos, el fundamental, la vida. eh, los policías y militares en España, me consta, te digo por lo de España, no cumplen esa orden. O sea, si su jefe les ordena matar a alguien que está desarmado y corriendo y de espaldas, no lo hacen. Desobedecen esa orden. Acá en el Perú no es así, dicho sea de paso, ¿no? Acá se tienen que cumplir las órdenes sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, el Estado está para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Y si el Estado no cumple en defender la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces ahí viene el cuarto principio, ¿no? El cuarto derecho natural, dicen algunos. La población tiene que, exacto, lo que dice ahí, legitima la resistencia política, tiene derecho a levantarse, tiene derecho a irse en contra del Estado, del gobernante, del monarca. ¿Ya? Eso es John Locke, ¿no? Aunque su texto no es difícil de leer, sí hay alguna terminología técnica, te la recomiendo, ¿no? Hay buenas traducciones más sencillas, ¿no?
y te va a dar una idea de cómo está regido y también una idea de la forma de pensar de muchas personas intelectuales denominadas liberales, liberales. No los neoliberales o los libertarios, no, eso ya es otra cosa ya. Pero al menos de la gente, de las personas que se dicen liberales, ¿no? O la derecha moderada, o la derecha culta, le llaman algunos en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestro país, ¿no? Ya, una leída de John Locke te va a dar una visión interesante, ¿no? Entonces, para John Locke, para sintetizar, ¿no? Él nos dice que tenemos un contrato con el gobernante, el poder del gobernante deviene en ese contrato. Nosotros le cedemos parte de nuestro poder y él tiene tres cosas que hacer, ¿no? El gobernante, el Estado o el monarca. Defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Eso es lo que tienen que proteger. Y si no lo protege, la población tiene derecho a la resistencia política, a cambiarlo, a votarlo, ¿no? Es lo que nos está diciendo él, ¿no? Y para que no caigan abusos el Estado, el monarca, el rey, se necesita el parlamento. Ya bueno, avancemos, dejemos a John Locke, sí, antes que la hora nos gane, ¿no? Claro, y Locke va a limitar la religión al ámbito privado, por lo cual separa la religión del Estado, aboga por la tolerancia religiosa, ¿no? Tú tienes derecho a creer, es parte de tu libertad, ¿no? De tu vida personal, derecho a creer en quien tú quieras, siempre y cuando no hagas daño a otros, ¿no? Porque si tú estás diciendo que tu religión es la verdadera y que tu Dios es el único, inipotente, y que hay otro que tiene su Dios y lo quieres matar, no, pues ahí no, ahí no. El Estado tiene que estar alejado, al margen de la religión. Tiene que ser un Estado laico, no confesional, laico, en las cuales en el país en el cual gobierna el monarca o rige el Estado, ¿no? Todos tienen derecho a creer en los dioses que consideren ellos, pues, necesarios, justos, etcétera. Pero el Estado y la religión no se combinan. O sea que en una constitución no puede ir que la religión oficial del Estado, esta religión, no, no debe ir. No, antes había, sí, antes había, pero ahora ya no, ya. No debe ir. Y eso es gracias a quién, las reflexiones de John Locke. Esa es la reflexión de John Locke. Ya, la religión está dentro de tu ámbito personal. El que cree, cree, el que no cree, no cree. Ya, muy bien, ya, tenemos derecho a eso. Lo que no tenemos derecho es imponerle a otro, a la fuerza, por coacción, tus creencias religiosas. Ya, hay que separar el Estado de la religión. Ya, muy bien. Su obra principal, segundo tratado sobre el gobierno civil. Sí tiene otros textos, ¿no? Pero este es uno muy interesante, ¿no? Que se te va a sugerir. Ya, bueno. Hacemos las seis, hacemos, a ver, ¿a quién tenemos? Posteriormente hay alguien que explicar. Juan Jacobo Rousseau, ¿hay tiempo? ¿Hay tiempo? No, 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 no. Avancemos y expliquemos a Juan Jacobo Rousseau, porque nos toca todavía Rawls. El ser humano está orientado naturalmente para el bien, o sea, es piadoso, pues el hombre nace bueno y libre, estado de naturaleza. A ver, sinteticemos. Si Thomas Hobbes te dice que el hombre nace malo, malito, malote, egoísta, el hombre es lobo del hombre, etcétera, y por eso tiene que haber un Estado para que ponga orden y podamos sobrevivir, Juan Jacobo Rousseau te dice que no. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿ya? O sea, es contrario a Thomas Hobbes. Sí, 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 es un hombre, Juan Jacobo Rousseau, es un hombre pues que va a romper muchas ideas. Es más, ¿no? Tiene un tratado sobre el arte en la cual que señala que el arte pues solamente sirve para dominar, para embrutecer, para someter a otros, ¿no? Es terrible, ¿no? Es peor que podríamos señalar, ¿no? Con sus ideas radicales, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Peor en el sentido, peor, peor, no, no es un término adecuado, no, sino es muy radical, muy radical. Claro, él está viviendo la Revolución Francesa, igual sucede con John Locke, están
sentando las bases teóricas y están viviendo cómo se materializa una república en las cuales el Estado está al margen de la religión, en las cuales hay un parlamento y el gobernante es elegido por ciudadanos. Recuerda su consigna del mundo moderno, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Y después se van desarrollando otras formas de pensar o en todo caso principios que se van adhiriendo al mundo moderno, como es el de justicia, como es el de dignidad, que son valores morales, dicho sea de paso, valores éticos. Ya. Entonces, para Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace buenos. Todos nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Ya. Ah, sí, nos habla de un estado de naturaleza. Cuando hablan de estado de naturaleza, es un término hipotético, ¿no? En el cual nosotros, pues, somos, llamémoslo así, como una especie de Adán, ¿no? Como seres viviendo en el paraíso, todos buena onda, sí, ya. O sea, estado de naturaleza es una situación hipotética, un supuesto. Dice. Para vivir en sociedad, los humanos acuerdan un trato social que les otorga ciertos derechos. O sea, nosotros somos tan buena onda, pero estamos expuestos al peligro de la naturaleza. Entonces, no todos podemos cuidar las fronteras, cuidarnos de las fieras. No todos podemos, crear nuestros propios alimentos, ¿no? Necesitaremos, pues, a alguien que haya cultivado zanahorias, otro que haya cultivado espárragos, etcétera, etcétera. Nos necesitamos, pues, sí, es necesario un orden, ¿ya? Porque somos buena onda, ¿no? Y justamente el contrato sale porque somos buena onda, ¿no? Somos, conscientes, racionales y queremos el bien para todos y para nosotros mismos, pues. Ah, muy bien, ya. Entonces, formamos la sociedad. Hemos firmado un contrato, ya. Un gobernante, gobernados, ya. De buena fe. Ah, ya, ¿qué más? El Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato, ¿no? Este contrato que nos lleva pues a que el Estado, ¿no? Nos proteja la vida, proteja pues nuestra ciudad, ¿no? Que nos permita ser felices. Ya, muy bien. Al igual que Juan Jacobo, no, perdón, al igual que Maquiavelo propone la república como la mejor forma de gobierno, ¿ya? Pero la diferencia está en que este Estado republicano, regido por leyes, esas leyes tienen que estar elaboradas, elaboradas no, desarrolladas, asumidas por toda la población. O sea que para cada ley tendría que haber un referéndum, ya, algo por el estilo, pero él no conoce la palabra referéndum, o mejor dicho, ¿no? El término referéndum, eso de aprobar leyes por el pueblo, eso ya es una visión muy moderna, ya, propia de principios del siglo XX para adelante, ¿ya? Juan Jacobo Rousseau no manejaba esa terminología, ya, pero él decía así, la totalidad de las leyes estará a cargo de todos los pueblos, ¿no? La elaboración de las leyes por todo el pueblo, ¿no? Además señala, ¿no? La participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica también son importantes para alcanzar la plenitud. La participación ciudadana, sí, en las leyes, en la elaboración de leyes, en la elección de los gobernantes, ¿no? En el control de estos gobernantes, de los, llamémosle, empleados públicos, ¿no? La educación cívica, la participación en el Estado. Mira que para John Locke, el liberal, el Estado no puede meterse en la vida privada. Para Rousseau, para Maquiavelo, el Estado tiene que promover los valores cívicos, tiene que promover los valores cívicos, ¿no? Que el ser humano participe en la actividad pública, eso nos hará plenos, claro. Ya bueno, su obra principal, El contrato social, hay mucho que decir, él nos habla, por ejemplo, del Emilio, ¿no? Una bonita obra, pero no va a quedar mucho tiempo, así es que avancemos rápidamente. Bueno, esta pregunta la tenemos que soslayar. A la hora nos va a ganar. Ah, no, tenemos hasta las 3:55. Ya, acá tienes a Yuris.
Yuris, sí, la diosa de la justicia. La justicia, la 50 mil. Ya. La libertad, todas ellas con, ¿no? Un artículo femenino representado por una mujer. Sí, la sabiduría también, claro, nuestra aspiración, ¿no? Vas a encontrar constantes, ¿ah? Muy interesantes. Ya bueno, Yuris, los ojos vendados para no ver, pues, eh, a- eh, no ver a las personas que va a juzgar y obviamente no dejarse llevar por los sesgos, ¿no? Propiamente de los humanos, ¿no? Y la balanza para ver, pues, el tipo de castigo y la sanción, ¿no? Tiene que ser equilibrado, ¿no? No por qué sé yo, no pagar tu pasaje, te van a meter preso, eso sería injusto, pues ya no pagaste tu pasaje, tienes tu sanción, ¿no? Ya, pero proporcionado, ahí está la balanza, ¿no? Y la espada, obviamente, ¿no? Para ser fuerte en el castigo, ¿no? Ya, ¿y por qué esa imagen? Porque vamos a hablar de John Rawls. Dice, la justicia es la base de toda sociedad política, la cual tiene que fundarse en un nuevo contrato social. A eso le llaman neocontractualismo. Es decir, ¿ha habido un contrato social? Sí, ya, pero ahora hay que replantearla. Hay que replantearla porque el punto, el eje que debe ser, del cual debe partir este nuevo contrato, debe ser la justicia. La justicia entendida como dar a cada quien lo que merece. Bien, ¿por qué? Porque los anteriores contratos, pues, no se basaban en la justicia propiamente, si bien la tomaban en cuenta, pero no se basaban, y obviamente ha devenido de una sociedad, llamémosla así, desgastada, ¿no? Desnaturalizada. Ya, muy bien. Entonces, va a proponer un escenario hipotético, así como el estado de naturaleza es un escenario hipotético. En este caso, bueno, si hablar hipotético artificial, ¿no? Nos va a proponer ponerse un velo, así como las novias que no te permiten ver, como la imagen de la justicia, ¿no? Que se pone una venda, ya algo parecido, un velo. ¿Para qué? Para no ver a quiénes vamos a juzgar, pues porque si vamos a impartir justicia, no tenemos que ver quién es, ¿no? Porque imagínate, vas a impartir justicia y de repente observas pues que es tu hijo o tu hermano muy querido, tu hermano muy querido. Bueno, vas a tender a cierta prioridad, ¿no? Emocional hacia ellos, ¿no? De lo que se trata es impartir justicia, ya. Te pones, te vendan los ojos, tu velo de la ignorancia, ya. ¿Qué va a suceder? Desde esta posición se podrá establecer normas realmente equitativas y justas. O sea, poniendo este velo, los seres humanos podemos elaborar normas equitativas y justas. ¿Hay una diferencia entre lo equitativo y lo justo? Sí, hay una diferencia, ¿ya? O sea, justo es darle a cada quien lo que merece. Pero en lo equitativo hay que observar, pues, si la persona, la situación concreta, hay que ver la situación concreta, ¿no? En las cuales, viendo la situación concreta, tratamos de ser justos, de dar lo que merece con la proporcionalidad en base al suceso concreto. Cada persona debe tener un derecho igual al de los demás, obvio, esa es justicia, ¿no? Las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse de modo tal que, es decir, ya en el mundo queremos justicia, muy bien, pero el mundo real y concreto hay desigualdades sociales y económicas, o sea, no todos somos iguales. Ahí viene justamente la equidad. No somos igualitos, ¿no? Hay quienes viven en, qué sé yo, ¿no? En Asia, su playa de verano, y hay quienes viven pues en Ticlio Chico, Villa María, ¿no? Ahora que están sufriendo frío, ¿no? O sea, y económicas también, pues hay quienes ganan $5.000 y hay quienes ganan salario mínimo, bueno, y otros, ¿no? Que ganan menos incluso, ¿no? En los trabajos informales. Ya, ¿qué sucede, profe, cuando hay desigualdades sociales y económicas? Bueno, lo que hay que hacer para ser equitativo es dar un mayor beneficio a los miembros menos aventajados. O sea, dale más preferencia, ¿no? Es menos válido, qué sé yo, ¿no? De pronto se fue a la guerra, regresó menos válido o incendiaron su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que darles mayor beneficio a ellos. Ya, ¿qué más? Los cargos y puestos deben estar abiertos para todos y lo que debe primar es lo que llamamos meritocracia.
O sea, no porque te apellides Tudela, debes acceder solamente a, qué sé yo, ¿no? Participar en los concursos públicos a ver, pongamos un ejemplo, para ser diplomático. ¿Ya? Y si te apellidas Quispe, no, para el trabajo de empleado. No, 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 no. Los cargos y puestos deben estar abiertos para todos, ¿no? Y obviamente no habla de meritocracia, pero hace una descripción, ¿no? De cada quien, dado que los cargos y puestos están abiertos para todos, la gente por su capacidad debe ser elegida. Su obra principal, Teoría de la Justicia, ¿no? Tiene muchos textos más, pero esa es la más importante. Sí, señores, ya la hora ha concluido. Por favor, captura de pantalla las alternativas. Ah, esta es una pequeña síntesis. Capture de pantalla rápidamente, una síntesis chiquitita, ¿ya? De todo lo que hemos hecho, ¿ya? Y ahora sí, pasemos a lo que es las claves, ¿no? De, sí, las claves de la sesión que hemos tenido el día de hoy. Bueno, señores estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo virtual a todos y a todas. Muy amables por su atención y recuerden, hagan el bien sin mirar a quién. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Hasta